muchas de las veces, muchos de los tiempos, los señores autoridades ordinarias no han querido aceptar esta justicia indígena. Por eso hace cualquier tipo de problema, por más mínimo sea. Entonces ahora que ya ha pasado mucho tiempo, muchos talleres, muchas reuniones, muchas conversaciones, entonces estamos ya aceptando, entendiendo, estamos aquí igual yendo, a veces jugando, a veces conversando. Toda esta forma también es compartir, compañeros. Entonces eso me siento muy tranquilo, muy bien. De aquí en adelante vayamos cambiando nuestras mentalidades también, señores jueces, compañeros autoridades. Vayamos cambiando la mentalidad, vayamos aceptando, o sea, todo en nuestro querido país de Ecuador somos todos iguales, como dice la Constitución. La Constitución es igual para todos los ecuatorianos, y también así como la palabra de Dios también dice que toda la humanidad es igual para Él. Entonces, en esas dos palabras o dos frases tomemos en cuenta y aceptemos, sigamos adelante. Si es que es de ayudar, ayudemos. Lo que decía en la mañana, quizás hay diferentes inconvenientes también en las autoridades comunitarias también. No todos somos serios, no todos son correctos. Algunos quieren quizás engañar, quieren mentir a las autoridades ordinarias en asuntos de declinación de competencia. Estoy muy de acuerdo para que los señores jueces vayan al territorio, verifiquen con la misma base, con la misma gente, preguntar: este señor está tramitando declinación de competencias, si en verdad él es la autoridad de esta comunidad. Entonces, ahí aseguro yo como autoridad ordinaria, y también aseguro la autoridad o el proceso indígena. Entonces eso es también, como el compañero, el colega me presentó, yo soy perito traductor de Cañar desde 2016, más bien quiero que conozca, si es que hay algún inconveniente acá a Suay, pueden llamar. Yo voy a dejar unas tarjetitas a cada uno de ustedes, y también función judicial a través de sorteo a diferentes partes de nuestro país. Tengo el honor de ir a traducir en diferentes provincias de nuestro país: Pichinche, Guayas, Chimborazo, acá en Azuay mismo, aquí en Cantón Cuenca, en Nabón, todo lado he recorrido. Entonces es muy importante. Si ustedes no han conocido, más bien pida directamente. Hay un perito traductor desde Cañar, mi nombre es Rafael Pizzaca. Si en esa forma pueden ustedes pedir directamente, compañeros. Nada más, muchas gracias. Tribunales de Justicia en París. Entonces, para mí fue muy importante porque yo asistí a un caso de proxenetismo, y en este caso era, no sé si les conté aquí, no creo que les conté, en la mesa. Los acusados, el proxeneta era lo que aquí le llaman los chulos, más o menos, ya, para que me vayan entendiendo lo que es un proxeneta. Entonces, este señor era francés, la prostituta era colombiana, y los que hacían los otros enganches era español. Entonces, cuando le juzgaban, estaba una traductora, ¿sí? Era una traductora que era francesa, y hacía toda la cuestión de la traducción a la persona colombiana y a la española, porque efectivamente no conocía el idioma francés. Se va el rato de la deliberación de los jueces del Tribunal Penal. Yo empecé a conversar con la traductora y le decía cuáles son los inconvenientes de ustedes como traductores. Entonces ella me explicó y me decía: el único problema es que a nosotros nos paga el Consejo General del Poder Judicial de Francia, pero nos paga a los 8 meses, un año. O sea, no es que les paga temprano. Dice, pero al final siempre nos pagan en julio. En este caso hay que tener una cosa muy importante, que es el tribunal el que designa al perito, y eso es lo más importante. O sea, no las partes procesales, es el tribunal, es la misión de la institución nombrar a los peritos traductores, o a los peritos traductores.
Y en ese caso, cuando la función judicial designa a los peritos, es obligación de la función judicial cancelar los honorarios del perito, lo que le corresponde. No es obligación de las partes. Las partes, cada una de ellas, se entablan y se van y dicen, este es mi informe pericial, este es mi otro informe pericial, pero cuando tengo un caso de estos, yo no tengo que exigirle ni al fiscal ni al abogado del procesado para que me traiga un perito traductor. Para mí es obligación del Estado, en este caso del tribunal, la designación del perito. Pero ustedes me pagan, yo creo que pagarán algún rato. Que siga esperando. Ahí para. Usted dice que le ha contratado la parte procesal, usted quiere acreditar. No, estoy yo confundiendo. Sí, el Consejo de la Judicatura me siguió. Pero usted vaya a dar la factura. Sí, no, yo ya mandé todas las facturas, todos los juicios, el juez, quien estaba encargado, sería cuando eres todos los cuestiones del dinero, como es factura, Autoriza para cobrar. Te autoriza para ir a cobrar. Autoriza que cobrar. Compañero, sí, hay un tema para complementar lo de Rafael, no solo él. No solo él, ¿sabes qué pasa? Yo también pensé que era dedicado a las compras indígenas que están ahorita participando como peritos. Hay un compañero también que es no me pagan. Y al último término destituir, porque de cambio no le pagan, no hay la audiencia y le destituyen. Rafael también a veces. Y después me llama y dice, oye, están destituyendo. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? O sea, ¿por qué? Es que como no me pagaban, dice, tío, ya no me fui, pues, a la audiencia. Soquete, pues, así. O sea, es una obligación. Le ponen un sumario administrativo y me dicen, y pueden pedir que me juzguen en idiomas. ¿Qué es interculturalidad? Dice, en primer lugar, prevé el artículo del procedimiento garantizar la comprensión intercultural. Lo que acaba de decir Rafael, ¿qué quiso hacer él? Quiso hacer que garantizar la comprensión. No sé si es que pidió porque realmente no entendía, o bueno, estaba pidiendo como su derecho, pero o sea, hizo uso de esa herramienta. Entonces, comprensibilidad de los hechos y una interpretación intercultural de las normas. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio intercultural, sobre el principio de la comprensión? Hay que garantizar la comprensión. Pues por eso yo les decía, en los tribunales, cuando ven juzgando a un pueblo quichua, achuar o guaraní, lo que sea, el primerito que hacen, entiende el castellano, es la pregunta que se mandan de fondo, ahí. Pero no le pregunta si comprende. ¿Y qué dice acá? Dice, comprender interculturalmente los hechos. Entonces, el señor juez tiene que comprender desde esas circunstancias, desde esa diversidad, garantizar la comprensión de los hechos. El rato que no me garantiza eso, sujeto a control constitucional. Mire que nos queda un mundo de tener que investigar y volver a escribir y ver qué tenemos que hacer, compañeros. ¿Sí? El debido proceso, seguidamente, porque no se va a decir de las normas, usos y costumbres. Mire, el debido proceso no es que me dé el derecho al acceso a la justicia, que no sé qué es. Primerito se sustenta en las normas consuetudinarias, usos y costumbres, y procedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, en este caso ya pueblo, comunidad, que constituye el entendimiento y dificultad del principio constituido del debido proceso. Imagínense, es una dimensión. Si usted es autoridad, ¿cómo le aplica el debido proceso? ¿Bajo esos parámetros? ¿O simplemente aquí ven, hablan y no te paro, boli, chao? ¿Cómo es la cosa? O sea, vayamos viendo eso. En los juzgados ordinarios no podemos debatir porque hay un proceso establecido. Claro. Acá los quichas mujeres tienen otra forma de entonces nosotros como sale uno de quichas y que no hablan quichas tenemos otras circunstancias. Acá ojalá tenemos otro. Hay que hacer la interculturalidad. Aquí viene. La Corte Constitucional hace ese control de legitimación activa. Aquí no puede ir cualquier ciudadano decir yo soy autoridad de justicia indígena, declíname la competencia. O yo
yo resuelvo este problema. Entonces, justamente, cuando hablamos de la legitimación activa, dice, en cuanto a este aspecto se cruzará como cualquier persona o grupo de personas, dice, no cualquier persona, porque dice, podrá hacer una acción de tal manera que cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá demostrar la calidad en la que comparece. Demostrar. ¿Cómo demuestra? Si yo también puedo decir, sabe que acá la compañera dice, yo soy de la comunidad X, soy autoridad. Bueno, yo soy autoridad de dónde? Familia, comunidad, en la familia empleada, o en qué, entonces autoridad, ¿cierto? Si es de la familia empleada, es el ahí. Entonces acá dice, debe demostrar la calidad. ¿Cómo demuestra? Ahí, o sea, yo tampoco puedo mentir. Pero la Corte, ¿qué hace? La Corte se ha salido a territorio. Sí está mandando a hacer unos 2 o 3 peritajes. Donde Sánchez Botero se hace la plática con la Corte Constitucional haciendo unos peritajes antropológicos. ¿Sabes? Hablando huevas también, pero bueno, da así. O sea, ella es la que interviene en los procesos de la Corte Constitucional, hace los peritajes antropológicos. Y había otro curito también que hacía, no sé ahora. Pero nosotros también podemos pedir la intervención como calidad de peritos en nuestras comunidades. Inclusive la norma dice que no necesariamente tiene que ser un perito calificado, y ahora creo que eso el Consejo de la Judicatura sí está tomando en cuenta, porque está llamando a los miembros que quieren ser solo traductores, solo traductores, peritos traductores. Entonces, si necesitamos para otro, también podemos hacer esos derechos, compañeros. Entonces, tiene que justificar la calidad. Ya ustedes hayan visto ayer, hoy día hayan visto jurisdicción, competencia, la calidad, cómo está. Entonces, ahí, ¿quién controla eso? La Corte Constitucional. ¿Ya? Dice, legitimación activa. ¿A quién le corresponde resolver eso? En su territorio. En el lugar donde está la tierra o donde vive la persona. ¿A quién le corresponde? A ver. ¿Dónde está la tierra? Usted dice, ¿dónde está la tierra? Yo digo, no, ¿dónde vive la persona? Vive la persona, tiene domicilio. El domicilio de la persona. Entonces, ¿qué pasa si aquí resuelve? Y yo no comparezco, si digo, ¿sabe qué? Pero usted no es compañera competente, mi competente es el cabildo de esta comunidad donde yo vivo. Así es el terreno allá. Entonces, coordine usted con este cabildo y ahí sí podemos resolver. ¿Sí ven? Entre San Lucas y Sarajevo se debe coordinar. Exactamente. Con las comunidades. Pero no puede usted resolver solito, porque esa legitimación activa es ilegal e inconstitucional. Ahí sí yo también le demando la nulidad. El doctor Cartucci vino y me demandó. ¿Por qué? Porque debe haber coordinación y cooperación. Ahí sí está bien. Compañeros, pongamos la mano en el pecho y a veces pongamos a reflexionar nosotros mismos qué estamos haciendo bien, qué hay que mejorar y qué hay que avanzar. Primera cosa. Qué hay que coordinar, qué hay que dialogar con los compañeros jueces, juezas. O sea, que hay que, si tenemos que golpear con el combo en la cabeza para que empecemos a abrir, pues hacemos. O sea, no hay cosas de eso. Si ellos nos tienen que golpear a nosotros, también. Si tenemos que exigir que los peritos cobren, también. Todos tenemos que exigir. No hay nada. Compañeros, esta mañana he podido convidar a esto poquito que es parte de lo que a mí me gusta hacer, investigar, apoyar, estar en sus cosas, y espero que no les haya cansado. Si hay alguna inquietud antes de que cierre, estoy presto para resolverlo. Si hay algún comentario, igual, pero creo que ha sido un proceso de interactuación. Creo que si es que algo, que una duda, muchas gracias. Para mí, muchas gracias el poder haber compartido con ustedes, y espero en una próxima oportunidad ya no hablar de los temas, sino de otros temas que también es relevante. Muchas gracias, compañeros. Gracias, mamá. Sinapacha masih angkil kaltuchi sumaya chay kunata kushpaka parka runa kunamanta sunjata juez kunamanta imashina runa llaktapi llakikunata paktalla alichpakana kunamanta ari kayka kay hostelería
apio Cuscapi, Cuenca llaqtapimi kay yachaykunaqa pactarishpakaparka. Yupaychanchik nasiyukuna ñukanchikwan pactalla kapashkamanta. Kay washapi rimaq Rafael Pérez Anrango kapani.